En las profundidades de las Escrituras, entre guerras y profecías, se esconde una historia de valentía y fe que resuena a través de los siglos. ¿Alguna vez has escuchado hablar de las hijas de Zelofeade? Esta narrativa no solo nos muestra el poder de la determinación femenina, sino también cómo la justicia de Dios trasciende las normas sociales de cualquier tiempo. La historia comienza en un momento crítico para el pueblo de Israel, justo cuando estaban al borde de recibir su tan anhelada tierra prometida. Pero en este escenario de expectativa y esperanza, surge una pregunta inesperada que desafiaría las estructuras sociales y legales de la época. ¿Qué sucede cuando las normas establecidas no contemplan situaciones excepcionales? Las hijas de Zelofeade se enfrentaron a un dilema que muchos podrían haber considerado insignificante en el gran esquema de los eventos bíblicos. Sin embargo, su lucha no era menor. Se trataba de la herencia, del legado de su padre y de su lugar en la comunidad. Esta historia es un testimonio de cómo la fe y la audacia pueden abrir caminos donde parecía que no los había. El libro de Números nos ofrece el marco legal y narrativo para entender esta historia. En Números 27, 1, 11, se detalla la petición de las hijas de Zelofeade y la respuesta divina a su problema. Este pasaje no solo es crucial para comprender los hechos, sino también para apreciar la profundidad de su impacto legal y espiritual en la comunidad israelita. Era el 40º año después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto. La tierra prometida estaba al alcance de la mano, un sueño a punto de realizarse. Pero mientras la nación se preparaba para tomar posesión de su herencia, las leyes y los decretos de Moisés dictaban cómo debería ser dividida la tierra. En este contexto, la ley estipulaba que la herencia se pasaría a los varones de las familias. Pero, ¿qué sucedía cuando un hombre moría sin dejar hijos varones? ¿Acaso su familia perdería todo derecho sobre la tierra prometida a sus ancestros? Esta pregunta sería el centro de una histórica reivindicación. Durante este video, descubrirás por qué las 5 hijas de Zelofeade son tan importantes en las escrituras bíblicas sagradas y cómo esto puede influir en nuestras vidas hasta hoy. Pocas personas saben realmente todo lo que ocurrió con ellas y cómo las mujeres tienen un papel fundamental en el contexto bíblico y en nuestras vidas. Comparte este video con alguien que amas, o mejor aún, compártelo en ese grupo de WhatsApp que tiene a tantas personas queridas y que seguramente se sentirán bendecidas aprendiendo aún más sobre este pasaje bíblico tan importante. Continuando con el tema principal, la situación de las hijas de Zelofeade se convertía así en un reflejo de un problema mayor: la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las mujeres en una sociedad predominantemente patriarcal. Su caso pondría a prueba las estructuras legales y espirituales de Israel en un momento de gran trascendencia histórica. El desafío que enfrentaron estas mujeres no era solo personal, sino que tenía implicaciones para toda la comunidad. Representaba una oportunidad para redefinir lo que significaba la justicia y la igualdad bajo la ley de Dios, un tema que resonaría en todas las generaciones futuras. Moisés, líder de Israel, se encontraba ante la monumental tarea de distribuir una tierra que había sido prometida siglos atrás. Según el libro de Números, Dios le instruyó realizar un censo y luego proceder a dividir la tierra mediante sorteo entre los hombres de Israel aptos para la guerra. Sin embargo, la revelación divina incluía también instrucciones específicas sobre cómo manejar casos atípicos, como el de las hijas de Zelofeade. Esto muestra cómo Dios no solo estaba interesado en la distribución equitativa de los recursos físicos, sino también en la justicia social y familiar.
El sorteo era más que un método de distribución. Era una afirmación de la soberanía y la providencia de Dios sobre su pueblo. Cada familia recibiría su parte de la tierra como un símbolo de su pertenencia y su futuro en la promesa divina. La tierra no era solo un recurso, sino un legado de fe y compromiso con Dios. La historia destaca la profunda conexión entre la fe del pueblo de Israel y su derecho a la tierra. Era una prueba tangible de la fidelidad de Dios y un recordatorio de que cada detalle de sus vidas estaba bajo su cuidado y dirección. La respuesta de Dios al dilema de las hijas de Zelofeade sería un testamento de su justicia y su amor por todos sus hijos, independientemente de su género. En la cultura de la época, el derecho a la gerencia estaba reservado casi exclusivamente a los varones. Las mujeres, especialmente las hijas, raramente eran consideradas en la línea de sucesión para recibir la tierra de sus padres. Este era el gran dilema que enfrentaban Macla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa, las hijas de Zelofeade. Al morir su padre sin hijos varones, según las costumbres y leyes vigentes, ellas estarían destinadas a ver cómo la herencia de su familia pasaba a otras manos, quizás a parientes lejanos, dejando al legado de su padre sin un heredero directo. Este no era solo un problema de bienes materiales, sino de honor y memoria familiar. La ley en aquel entonces no preveía un plan para tales circunstancias. La situación de estas mujeres resaltaba una omisión en la legislación que, si bien podría haber sido inadvertida en tiempos de paz, en momentos de transición y conquista, se volvía crítica. Ante esta situación, las hijas de Zelofeade tomaron una decisión audaz: no aceptar pasivamente su suerte, sino luchar por su derecho y el de su familia. Su acción no solo sería un desafío a las normas sociales, sino una búsqueda de justicia al más alto nivel, llevando su caso directamente ante Moisés y, en última instancia, ante Dios. Zelofeade, un hombre del linaje de Manasés, partió de Egipto con grandes esperanzas y sueños, liderado por Moisés hacia la tierra prometida. Aunque no se mencionan grandes hazañas suyas en las Escrituras, su nombre quedó inmortalizado a través de sus hijas y su singular situación familiar. Al morir sin hijos varones, Zelofead dejó un vacío en la línea de herencia tradicional que sus hijas se dispusieron a llenar. La vida y muerte de Zelofead plantean una reflexión profunda sobre el valor y la memoria de una persona dentro de su comunidad. Su fallecimiento en el desierto fue un acontecimiento común en la larga travesía del pueblo de Israel, pero el impacto de su vida continuaría en un debate legal y espiritual que marcaría un antes y un después en las leyes de herencia. En el contexto bíblico, el nombre de una persona y su linaje llevaban un peso significativo. La herencia no era solo una cuestión de tierras y bienes, sino también de honor y memoria. El temor de sus hijas de que el nombre de su padre desapareciera sin dejar rastro masculino refleja la importancia de la herencia como un legado vivo de la presencia y la historia de una persona. La situación de Zelofead subraya una verdad esencial en las Escrituras. Cada individuo, sin importar su rol o posición, tiene un propósito y un impacto dentro del plan divino. La ley eventualmente reconocería este hecho, gracias a la valentía de sus hijas, permitiendo que las mujeres también pudieran heredar y preservar el legado de sus padres. Cuando Macla, Noa, Hogla, Milca y Tirsa decidieron actuar, no solo estaban desafiando las normas sociales de su tiempo, estaban pisando terreno teológico desconocido. Su aparición ante Moisés y los líderes de Israel no era un acto común para las mujeres de la época. Estas mujeres se armaron de coraje y convicción, listas para argumentar su caso con base en la justicia y la equidad. Su valiente aparición es un testamento de su fe inquebrantable.
Sabían que lo que estaban pidiendo podría alterar la estructura de su sociedad, pero también confiaban en la justicia de Dios. El acto de presentarse ante la asamblea no solo requería valentía física, sino una profunda seguridad en la bondad y equidad de las leyes divinas. El hecho de que estas 5 mujeres se unieran para luchar por su derecho a la herencia revela mucho sobre su carácter y determinación. No aceptaron pasivamente una tradición que las excluía, sino que buscaron activamente ser reconocidas como legítimas herederas. Este es un poderoso mensaje de empoderamiento y reconocimiento del rol de la mujer en la historia bíblica. El evento también sirve para ilustrar cómo la fe y la acción deben ir de la mano. Las hijas de Zelofeade no solo creían en la justicia de Dios, estaban dispuestas a actuar basadas en esa creencia. Su determinación cambiaría la ley, asegurando que ninguna mujer en su situación fuera ignorada en el futuro. Al presentar su caso ante Moisés, las hijas de Zelofeade no solo solicitaban una revisión de la ley, sino que pedían un reconocimiento de su derecho inherente como descendientes de su padre. Nuestro padre murió en el desierto y no tenía hijos. ¿Por qué debería ser eliminado el nombre de nuestro padre de entre su familia porque no tuvo hijo? Danos una posesión entre los hermanos de nuestro padre. Números 27, 3, 4. Este pedido de justicia ante Moisés era extraordinario. Requería que Moisés consultara directamente con Dios, demostrando que las implicaciones de su solicitud iban más allá de una simple transferencia de tierras. Tocaban el corazón mismo de la ley mosaica y sus fundamentos éticos y espirituales. El coraje de estas mujeres al hablar frente a toda la congregación no puede ser subestimado. Se encontraban en un ambiente dominado por hombres, donde sus voces podrían haber sido fácilmente ignoradas o desestimadas. Sin embargo, su fe y la justicia de su causa les proporcionó una plataforma que incluso Moisés no pudo ignorar. La interacción entre las hijas de Zelofeade y Moisés es un momento clave en la historia bíblica, ya que destaca la apertura de la ley divina para adaptarse y responder a las necesidades de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su género. Esto no solo resolvía su caso particular, sino que sentaba un precedente para futuras generaciones. La presentación de las hijas de Zelofeade en la tienda de reunión es un momento dramático y cargado de significado. Al hacer su petición frente a Moisés, Eleazar el sacerdote, los líderes y toda la congregación estaban actuando en un espacio que era tanto político como sagrado, un lugar donde lo divino y lo terrenal se encontraban. Este acto no era simplemente una petición legal, era un acto de fe. Las hijas de Zelofeade creían firmemente que la ley de Dios era justa y que, presentadas correctamente, sus demandas serían atendidas. Su fe en la justicia divina las llevó a buscar una solución que no solo beneficiaría su situación personal, sino que también serviría al bien común. Al enfrentar a los líderes de Israel, estas mujeres estaban también desafiando normas culturales profundamente arraigadas. Su presencia en la tienda de reunión simbolizaba un desafío a las expectativas de su género y un llamado a reconsiderar el papel de la mujer en la distribución de la herencia y en la sociedad en general. El resultado de su presentación sería histórico. Moisés llevaría su caso directamente a Dios y la respuesta divina establecería un nuevo principio en la ley israelita. Esta decisión no solo aseguraba que el nombre de su padre continuara a través de ellas, sino que también afirmaba el valor y los derechos de las mujeres dentro de la comunidad de fe, marcando un precedente para todas las generaciones futuras. La lucha de las hijas de Zelofeade no solo fue un enfrentamiento legal, sino también teológico.
En su presentación, ellas hicieron uso de la ley y de los principios bíblicos, citando las tradiciones y las escrituras que regían su sociedad. Este caso revela cómo la ley mosaica, aunque inicialmente parecía excluir a las mujeres de la herencia directa, también contenía los principios de justicia y equidad que ellas pudieron argumentar a su favor. En la cultura de Israel, la herencia era vista como un derecho divino, un mandato de Dios que aseguraba que la tierra prometida a Abraham y sus descendientes permaneciera dentro de las familias y tribus específicas. Las hijas de Zelofeade apelaron a este principio fundamental, argumentando que excluir a su familia simplemente porque no había hijos varones contradecía la promesa divina de la tierra. El argumento de las hermanas resaltaba una omisión en la aplicación de la ley. La ley debía servir a la justicia divina, la cual es inclusiva y equitativa. Al destacar esta omisión, no solo buscaban beneficiar su caso particular, sino también iluminar un camino hacia una comprensión más justa y completa de la ley de Dios. Este desafío no solo provocó un reexamen de las leyes vigentes, sino que también puso de manifiesto la dinámica entre la tradición y la revelación continua. La acción de las hijas de Zelofeade mostró que la ley de Dios es viva y susceptible a interpretaciones que deben adaptarse a las realidades cambiantes de su pueblo. Moisés, al enfrentarse a un dilema legal y moral sin precedentes, optó por llevar el caso de las hijas de Zelofeade directamente a Dios. Este acto de consulta no solo subraya la gravedad de la situación, sino que también demuestra la humildad y la dependencia de Moisés de la guía divina en su liderazgo. Moisés no pretendió tener todas las respuestas, sino que buscó la sabiduría de Dios para asegurar que la justicia prevaleciera. La consulta a Dios por parte de Moisés es significativa, porque marca un momento en que la voluntad divina se busca explícitamente para resolver un asunto de justicia social. Esto pone de manifiesto que incluso las leyes dadas en el Sinaí estaban sujetas a la interpretación y aplicación divina en contextos nuevos y desafiantes. La respuesta de Dios a la consulta de Moisés no solo resolvería el caso de las hijas de Zelofeade, sino que también serviría como un ejemplo del carácter justo y misericordioso de Dios, quien escucha y responde a las necesidades de todos sus hijos, sin distinción de género. Este evento es un testimonio poderoso del papel de la oración y la revelación en la gobernanza de Israel. Moisés actuó como intermediario entre Dios y el pueblo, asegurando que las decisiones tomadas estuvieran en línea con la voluntad divina y reflejaran los principios de justicia y equidad inherentes a la ley de Dios. La respuesta de Dios a la consulta de Moisés fue clara y directa. La demanda de las hijas de Zelofeade es legítima. Deberás darles una posesión hereditaria entre los parientes de su padre. Transfiere la herencia de su padre a ellas. Números 27:7. Esta decisión no solo otorgó a las hijas de Zelofeade el derecho a la herencia, sino que también estableció un nuevo principio legal que garantizaría los derechos de herencia para otras mujeres en situaciones similares. Dios no solo respondió afirmativamente a su petición, sino que también ordenó que este caso se convirtiera en un precedente para futuros casos de herencia. Esto refleja el carácter justo y equitativo de Dios, quien ajusta sus mandatos para asegurar que la justicia prevalezca sobre la tradición. La decisión divina también reafirmó el valor y la dignidad de las mujeres en la sociedad israelita. Al otorgar a las hijas de Zelofeade la herencia de su padre, Dios estaba declarando que las mujeres tenían tanto derecho como los hombres a ser portadoras y guardianas del legado familiar. Este fallo no solo impactó la ley de herencia, sino que también profundizó la comprensión teológica de la comunidad sobre Dios
como un ser que valora la justicia y la equidad. Esto reforzó la idea de que las leyes de Dios son dinámicas y capaces de adaptarse para reflejar su voluntad en todas las circunstancias. La decisión divina en el caso de las hijas de Zelofehad marcó un antes y un después en la legislación israelita. Por primera vez se establecía un precedente que directamente reconocía los derechos de las mujeres a heredar propiedades, alterando así la tradición jurídica que había predominado hasta ese momento. Este nuevo precedente no solo alteró la práctica legal, sino que también envió un mensaje poderoso a toda la sociedad sobre la importancia de la igualdad y la justicia. Moisés, al implementar esta nueva ley, demostró un liderazgo que equilibraba la reverencia por la tradición con la necesidad de adaptación y cambio. El establecimiento de este precedente legal también sirvió como un recordatorio de que la ley debe evolucionar para reflejar los principios más profundos de justicia y misericordia. Este cambio legislativo hizo que la comunidad tomara conciencia de la necesidad de revisar otras leyes que podrían estar desactualizadas o no servir al bien común. La influencia de este fallo trascendió generaciones, afectando no solo la forma en que las leyes eran vistas y aplicadas, sino también cómo las personas entendían su relación con Dios y entre sí. Esto subrayó el papel de la ley no solo como un conjunto de reglas a seguir, sino como un reflejo del carácter justo y amoroso de Dios. La decisión de incluir a las hijas de Zelofehad en la herencia de la tierra no solo cambió la ley, sino que también tuvo profundas implicaciones teológicas. Este falo demostró que la ley de Dios es viviente y receptiva a las necesidades humanas, reflejando su deseo constante de justicia y equidad. Este evento reafirmó la imagen de un Dios que no está limitado por las estructuras humanas, sino que las supera para garantizar que su compasión y justicia sean accesibles a todos sus hijos. La respuesta de Dios a la petición de las hijas de Zelofehad es un claro ejemplo de cómo las Escrituras deben interpretarse siempre a la luz del amor divino y la justicia. Este fallo desafió las concepciones previas sobre el papel de las mujeres en la sociedad y en la teología. Al validar las reivindicaciones de las hijas de Zelofehad, Dios estaba enseñando a su pueblo que todos, independientemente de su género, son igualmente valiosos y dignos de recibir sus bendiciones. Este cambio en la ley reforzó la enseñanza de que la justicia de Dios trasciende nuestras comprensiones y prácticas humanas. Fue una lección para Israel y para nosotros hoy en día, recordándonos que siempre debemos buscar la voluntad de Dios en nuestra búsqueda de justicia y equidad, asegurando que ninguna persona sea excluida de la promesa y provisión divinas. La aceptación del cambio en la comunidad israelita tras la decisión sobre las hijas de Zelofehad fue un proceso notable. Al principio, muchos estaban desconcertados o incluso resistentes a la idea de que las mujeres pudieran heredar tierras. Esta nueva ley desafiaba las normas culturales establecidas y las expectativas tradicionales de género, lo que requería un ajuste significativo en la percepción y en la práctica legal de la sociedad. La reacción inicial incluyó debates y discusiones entre las familias y tribus, pues cada grupo tenía que reconsiderar cómo esta nueva ley afectaría la distribución de su herencia y la estructura familiar. Los líderes religiosos y civiles desempeñaron un papel crucial en educar y guiar a la población sobre las implicaciones y beneficios de esta ley, asegurando que se entendiera como un reflejo de la justicia divina más que como una ruptura con la tradición. Con el tiempo, la comunidad comenzó a ver los efectos positivos de esta inclusión. Al permitir que las mujeres heredaran y mantuvieran la tierra dentro de la familia, se fortalecieron los lazos familiares
y se aseguró que la riqueza y el legado de las familias no se perdieran. Esta adaptación no solo ayudó a preservar el patrimonio familiar, sino que también promovió una visión más inclusiva y equitativa de la comunidad. La aceptación de este cambio también fue facilitada por la manera en que fue presentada la decisión, como un mandato directo de Dios. Esto proporcionó una autoridad incontestable que ayudó a mitigar las resistencias y fomentó una transición más armoniosa hacia la nueva normativa social y legal. La comunidad aprendió a ver este cambio como una evolución de su fe y comprensión de la justicia de Dios, en lugar de como una amenaza a su estructura social. La fe jugó un papel central en la acción de las hijas de Zelofeade. No fue solo la injusticia de su situación lo que las impulsó a actuar, sino también su profunda creencia en la justicia y equidad de Dios. Ellas estaban convencidas de que su derecho a la herencia era legítimo y que Dios apoyaría su causa si se presentaban ante los líderes de Israel con su reclamo. Su fe les proporcionó no solo la valentía para presentarse ante Moisés y los líderes, sino también la perseverancia para navegar por el proceso legal y social que esto implicaba. La fe de las hijas de Zelofeade en la promesa de Dios sobre la tierra prometida les dio un fundamento sólido sobre el cual construir su caso. Esta fe estaba arraigada en la historia de su pueblo y las promesas hechas a sus ancestros, lo que reforzaba su convicción de que la justicia prevalecería. Su acción fue un testimonio poderoso para otros miembros de la comunidad sobre cómo la fe debe manifestarse en actos concretos de justicia. No solo desafiaron las normas sociales, sino que también inspiraron a otros, especialmente a otras mujeres, a considerar su propia posición dentro de la sociedad y a buscar justicia cuando fuera necesario. El legado de su fe y acción continúa resonando, mostrando cómo la confianza en Dios y la perseverancia en la búsqueda de lo justo pueden efectuar cambios significativos no solo en la ley, sino en el corazón de una comunidad. La decisión sobre las hijas de Zelofeade tuvo un impacto profundo y duradero en la ley de herencia de Israel. Al establecer un precedente legal que permitía a las hijas heredar si no había hijos varones, se modificó la estructura legal y social de la comunidad israelita, dando lugar a una práctica más inclusiva y justa que reconocía los derechos de las mujeres. Esta decisión también influyó en la manera en que se redactaban y aplicaban otras leyes relacionadas con la propiedad y los derechos familiares. Se convirtió en un punto de referencia para futuras disputas legales, ofreciendo un ejemplo claro de cómo la ley podría adaptarse para reflejar mejor los principios de justicia y equidad. El impacto de esta decisión trascendió la cuestión inmediata de la herencia, afectando cómo se percibían los roles de género dentro de la sociedad. Al garantizar que las mujeres pudieran mantener y pasar la herencia, se les otorgó una nueva agencia y seguridad económica que antes estaba reservada casi exclusivamente para los hombres. El cambio en la ley de herencia fomentó un debate más amplio sobre otras áreas de la vida social y religiosa en las que las mujeres podrían estar siendo injustamente marginadas o excluidas. Este debate continuó influyendo en las discusiones legales y teológicas mucho tiempo después de la decisión inicial, promoviendo un enfoque más equilibrado y compasivo en la interpretación de la ley mosaica. Tras la decisión que permitió a las hijas de Zelofead heredar, surgieron nuevas preguntas, especialmente relacionadas con el matrimonio y el mantenimiento de la herencia dentro de la tribu. La ley posteriormente establecida en Números 36 requería que las herederas se casaran dentro de su propia tribu para evitar que la tierra heredada pasara a otra tribu a través del matrimonio.
lo cual podría alterar el equilibrio de la distribución de la tierra prometida. Esta regulación buscaba preservar la integridad territorial y tribal de las herencias, asegurando que la tierra que Dios había asignado a cada tribu permaneciera dentro de sus límites designados. Este requisito reflejaba una preocupación por mantener el orden social y económico que sustentaba la estructura de la comunidad israelita. Sin embargo, también planteaba desafíos para las mujeres que heredaban bajo estas condiciones. Tenían que equilibrar sus derechos y responsabilidades hereditarias con las expectativas sociales y familiares de matrimonio. Esto demostraba cómo una ley inicialmente liberadora también requería ajustes y consideraciones adicionales para asegurar que funcionara justamente dentro del contexto social y cultural existente. Las repercusiones de estas regulaciones sobre el matrimonio y la herencia también provocaron un diálogo continuo sobre la autonomía personal, los derechos de propiedad y las identidades tribales. Aunque diseñadas para preservar la integridad tribal, estas leyes también subrayaban la necesidad de una revisión y adaptación constante de las leyes para reflejar fielmente los principios de justicia y equidad en una sociedad en evolución. La decisión en favor de las hijas de Zelofeade no solo alteró la ley de herencia, sino que también tuvo amplias repercusiones sociales y culturales. Cambió fundamentalmente la forma en que las mujeres eran vistas en la sociedad israelita, otorgándoles un reconocimiento legal y económico que antes estaba severamente limitado. Este cambio ayudó a elevar el estatus de las mujeres en la sociedad, proporcionándoles un mayor poder y autonomía. Culturalmente, el fallo desafió las percepciones tradicionales del papel de las mujeres en la familia y la comunidad. Al permitir que las mujeres heredaran y controlaran propiedades, se reconocía su capacidad y derecho a contribuir de manera significativa a la gestión y preservación del legado familiar. Esto no solo afectó cómo se percibían las mujeres en la sociedad, sino también cómo se veían a sí mismas y su lugar en el mundo. Socialmente, la decisión fomentó un debate más amplio sobre la igualdad y la justicia en la comunidad. Promovió una reflexión sobre otras áreas en las que las leyes y prácticas existentes podrían no estar alineadas con los principios de equidad y justicia. Esto llevó a un examen más crítico de las normas sociales y legales y a un mayor impulso para reformas en diversas áreas de la vida israelita. Las repercusiones de este fallo también se sintieron en generaciones futuras, influyendo en la forma en que las leyes se formulaban y aplicaban. La decisión se convirtió en un símbolo de la capacidad de la ley mosaica para adaptarse y responder a las necesidades de todos los miembros de la comunidad, estableciendo un legado de adaptabilidad y progresismo en la interpretación y aplicación de la ley divina. La decisión en favor de las hijas de Zelofeade marcó un hito en la evolución del papel de la mujer en la sociedad israelita. A partir de este fallo, las mujeres empezaron a ser vistas no solo como miembros pasivos de sus familias, sino como participantes activas y capaces de gestionar y heredar bienes. Esto representó un cambio significativo en la percepción cultural y social de las mujeres, ampliando sus roles dentro de la comunidad. Este cambio no fue inmediato ni universalmente aceptado, pero sentó las bases para futuras reivindicaciones de derechos y reconocimientos para las mujeres. Al otorgarles la capacidad de heredar, la ley reconoció implícitamente su competencia y su igualdad en términos de responsabilidad y autoridad dentro de la familia. Este reconocimiento fue crucial para el desarrollo de una sociedad más equitativa y justa. El papel de las mujeres como herederas ayudó a fortalecer los lazos familiares y a asegurar que la propiedad no se dispersara,
lo cual era de vital importancia en una sociedad agraria donde la tierra era la base de la economía y el bienestar social. Las mujeres, al poder heredar y mantener la tierra dentro de la familia, contribuyeron a la estabilidad económica y social de sus comunidades. A largo plazo, este cambio en la ley fomentó un diálogo continuo sobre los derechos de las mujeres en otras áreas de la vida social y religiosa, desafiando y eventualmente cambiando otras normas y prácticas que limitaban la participación femenina en la sociedad. Así, el legado de las hijas de Zelofeade se convirtió en un símbolo de progreso y de la lucha por la igualdad de género en el contexto bíblico y más allá. La manera en que Moisés manejó la petición de las hijas de Zelofeade ofrece valiosas lecciones de liderazgo y justicia. Su decisión de llevar el caso ante Dios demuestra una humildad y una dependencia de la guía divina, aspectos cruciales para cualquier líder. Reconoció que no todas las respuestas se encuentran en la interpretación literal de la ley, sino que a veces es necesario buscar una comprensión más profunda y espiritual. Moisés también mostró una gran integridad al tratar el caso de las hijas de Zelofeade, con la seriedad que requería, en lugar de desestimar su petición debido a las normas culturales de la época. Escuchó y actuó de acuerdo con los principios de justicia y equidad. Esta apertura a revisar y adaptar la ley en respuesta a casos específicos es un ejemplo de liderazgo justo y compasivo. Además, la decisión de Moisés de consultar a Dios subraya la importancia de buscar la sabiduría divina en la toma de decisiones. Esto no solo asegura que las acciones tomadas estén alineadas con los valores y principios más elevados, sino que también fortalece la legitimidad y la autoridad del líder ante los ojos de su pueblo. Moisés demostró que un verdadero líder debe estar dispuesto a implementar cambios, incluso cuando estos desafían las normas establecidas. Su capacidad para facilitar una transición hacia una nueva normativa legal que reconociera los derechos de las mujeres marcó un avance significativo en la evolución de la sociedad israelita, destacando su rol como un líder que no solo administraba, sino que también transformaba. La herencia en la cultura israelita no era solo una cuestión de transmisión de bienes materiales, sino también una carga espiritual y simbólica de gran importancia. Representaba la continuación de las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob de dar una tierra a sus descendientes. Por lo tanto, la herencia era vista como un signo tangible de la fidelidad de Dios y un recordatorio constante de la relación especial entre Dios y su pueblo. La decisión que permitió a las hijas de Zelofeade heredar la tierra también reforzó la idea de que todos los israelitas, independientemente de su género, son portadores de estas promesas divinas. Esto no solo elevó la percepción de las mujeres dentro de la sociedad, sino que también profundizó la comprensión espiritual de la comunidad sobre la herencia como un derecho y una responsabilidad compartidos por todos los hijos de Israel. Este cambio en la ley reflejó un desarrollo teológico importante, la noción de que la justicia de Dios trasciende las construcciones humanas y busca la inclusión y el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Al asegurar que las mujeres pudieran heredar, la ley se alineó más estrechamente con el principio bíblico de que Dios no hace acepción de personas. Al garantizar que la tierra permaneciera dentro de las familias, independientemente de la línea de herencia masculina o femenina, se reforzó la idea de la tierra prometida como un hogar permanente para todas las tribus de Israel. Esto ayudó a solidificar la identidad nacional y la cohesión, fortaleciendo la conexión entre la tierra, el pueblo y su fe en Dios. El legado de las hijas de Zelofeade
Es un testimonio duradero de la capacidad de la fe y la determinación para efectuar cambios significativos en la sociedad. Su historia ha sido una fuente de inspiración a lo largo de las generaciones, demostrando cómo la acción valiente basada en principios justos puede llevar a reformas duraderas y beneficiosas para toda la comunidad. Este legado también ha influido en cómo las generaciones posteriores interpretan y aplican las Escrituras. Al proporcionar un ejemplo concreto de cómo las leyes pueden evolucionar para reflejar mejor los principios de justicia y equidad, las hijas de Zelofeade han ayudado a moldear el enfoque judío y cristiano hacia la interpretación legal y ética. Su historia resalta la importancia de la voz y la participación de las mujeres en las decisiones legales y espirituales. Al asegurar su lugar como herederas legítimas, las hijas de Zelofeade no solo cambiaron su destino, sino que también expandieron las posibilidades para todas las mujeres en su cultura y en las culturas que heredaron su legado bíblico. El legado de las hijas de Zelofeade continúa siendo relevante en los debates contemporáneos sobre igualdad de género y derechos de la mujer. Su historia es un recordatorio poderoso de que el cambio es posible y que la justicia puede y debe ser perseguida, independientemente de las normas tradicionales o las expectativas culturales. La historia de las hijas de Zelofeade es uno de los muchos relatos bíblicos que resaltan el papel crucial que las mujeres han jugado en la historia de la fe. Desde figuras como Débora, que lideró a Israel como jueza y profetisa, hasta Ruth y Noemí, cuyas historias personales de lealtad y redención son fundamentales en la narrativa bíblica, las mujeres han sido agentes clave de cambio y fuentes de sabiduría y liderazgo. Estas historias no solo muestran la diversidad de roles que las mujeres han ocupado en la Biblia, sino que también destacan cómo estas contribuciones han sido esenciales para el desarrollo de la fe y la comunidad. La inclusión de estas narrativas en las Escrituras sugiere una comprensión de que las experiencias y voces de las mujeres son valiosas y necesarias en la historia de la salvación. En tiempos modernos, las historias de estas mujeres bíblicas continúan inspirando a creyentes de todo el mundo. Se utilizan en enseñanzas, predicaciones y discusiones para explorar temas de fe, justicia, liderazgo y la importancia de la inclusión. Son ejemplos poderosos de cómo la fe en acción puede trascender barreras y transformar sociedades. El legado de estas mujeres bíblicas, incluidas las hijas de Zelofeade, resuena en los movimientos contemporáneos por los derechos de las mujeres dentro y fuera de las comunidades de fe. Al recordar y celebrar sus historias, las comunidades religiosas de hoy pueden encontrar en ellas modelos de coraje, fe y justicia, impulsando esfuerzos continuos para alcanzar una mayor equidad y representación en todos los ámbitos de la vida religiosa y social. Las Escrituras ofrecen numerosos ejemplos y mandatos sobre la equidad y la justicia, principios fundamentales que atraviesan tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La historia de las hijas de Zelofeade es un claro ejemplo de cómo la ley bíblica, interpretada bajo la guía divina, se adapta para rectificar desequilibrios y asegurar justicia para todos los miembros de la comunidad, incluidas las mujeres, que a menudo fueron marginadas en contextos legales y sociales. Esta adaptación de la ley para incluir a las mujeres en la herencia de la tierra no solo responde a una cuestión de justicia individual, sino que también refleja un principio bíblico más amplio: la preocupación de Dios por los vulnerables y desposeídos. Las Escrituras están repletas de mandatos para cuidar de los huérfanos, las viudas, los extranjeros y todos aquellos que están en desventaja social o económica.
Reflexionar sobre la equidad y la justicia en las Escrituras implica reconocer que estas no son simplemente normas éticas, sino expresiones del carácter de Dios. A través de la ley, Dios busca no solo regular la conducta, sino también modelar una comunidad que refleje sus valores de amor, misericordia y justicia. Esto desafía a las comunidades de fe a no solo estudiar la ley bíblica, sino también a aplicarla de manera que promueva la equidad y la justicia en todos los aspectos de la vida. Las Escrituras nos invitan a considerar la justicia y la equidad no como ideales abstractos, sino como imperativos prácticos que deben influir en cómo vivimos y tratamos a los demás cada día. La historia de las hijas de Zelofeade actúa como un recordatorio de que la justicia a menudo requiere acción y defensa dentro de las estructuras establecidas, así como una disposición para revisar y cambiar esas estructuras cuando perpetúan la injusticia. La historia de las hijas de Zelofeade resuena con sorprendente actualidad en nuestra sociedad moderna. En un mundo donde las cuestiones de género y la igualdad de derechos siguen siendo temas cruciales, esta narrativa bíblica ofrece un marco valioso para discutir y abordar las desigualdades persistentes. La lucha de estas mujeres por su derecho a la herencia ilustra cómo los principios de justicia y equidad deben continuar guiando nuestras prácticas legales y sociales. En contextos contemporáneos, este relato bíblico puede inspirar a aquellos que luchan por la igualdad de derechos, especialmente en situaciones donde las leyes existentes no ofrecen protección adecuada a ciertos grupos. Así como las hijas de Zelofeade desafiaron con éxito las normas de su tiempo, su historia anima a hombres y mujeres de hoy a cuestionar y reformar las estructuras legales y culturales que perpetúan la discriminación y la desigualdad. Este relato tiene un papel crucial en la educación sobre la igualdad de género dentro de las comunidades de fe. Al destacar ejemplos bíblicos de mujeres que no solo son receptivas, sino activamente comprometidas en la formación de su destino, se puede fomentar una mayor apreciación y respeto por el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Finalmente, la historia de las hijas de Zelofeade también ofrece un ejemplo poderoso de cómo la fe puede actuar como catalizador para el cambio social. Su fe en la justicia de Dios y su voluntad de actuar sobre esa fe subrayan la importancia de la convicción personal en la búsqueda de reformas sociales y legales. Esto demuestra que la fe y la acción deben ir de la mano en la lucha contra la injusticia. La fe juega un papel esencial en la manera en que entendemos y practicamos la justicia social. En el caso de las hijas de Zelofeade, su fe en las promesas de Dios y en su compromiso con la justicia fue lo que las impulsó a pedir lo que justamente les correspondía. Este enfoque basado en la fe proporciona un sólido fundamento ético y espiritual para abordar cuestiones de injusticia y desigualdad. La fe en un Dios justo y misericordioso motiva a los creyentes a actuar en defensa de aquellos que son marginados o tratados injustamente. Esto se ve reflejado en numerosos mandatos bíblicos que llaman a los fieles a defender la causa del pobre y del oprimido. En este sentido, la fe informa y energiza el compromiso con la justicia social, proporcionando no solo un mandato, sino también el coraje para llevar a cabo ese mandato. Fe ofrece una perspectiva que va más allá de las soluciones temporales a problemas de justicia social. Al enfocar en la restauración de relaciones y comunidades, la fe promueve enfoques de justicia que son holísticos y transformadores. Esto es vital para abordar las raíces profundas de la injusticia y no solo sus manifestaciones externas. La fe también fomenta una comunidad de apoyo mutuo donde los esfuerzos por la justicia social pueden ser sostenidos y reforzados. Al compartir una visión común inspirada por valores espirituales, los miembros de una comunidad de fe
pueden motivarse unos a otros para seguir buscando la justicia, incluso cuando los desafíos son grandes y los progresos parecen lentos. La historia de las hijas de Zelofeade ofrece enseñanzas cruciales para la Iglesia moderna en términos de liderazgo, justicia y el papel de las mujeres en la comunidad. Primeramente, subraya la importancia de un liderazgo que esté dispuesto a reconsiderar y adaptar las prácticas tradicionales en respuesta a las necesidades legítimas de la congregación. Esto implica un compromiso con la justicia y la equidad que debe superar las presiones culturales o históricas. Además, esta narrativa bíblica refuerza el papel de la Iglesia como un lugar de refugio y justicia para todos. Al igual que Moisés llevó el caso de las hijas de Zelofeade ante Dios, los líderes de la Iglesia deben ser mediadores que buscan la dirección divina al enfrentar cuestiones complejas de justicia y equidad dentro de su propia comunidad. La Iglesia también puede aprender de la importancia de escuchar y responder a las voces de las mujeres y otros grupos a menudo subrepresentados. Al fomentar una cultura donde estas voces no solo se escuchan, sino que también se valoran, la Iglesia puede reflejar más fielmente el reino de Dios, que es inclusivo y justiciero. Esta historia bíblica anima a la Iglesia a ser un agente activo de cambio social. Al enseñar y modelar la justicia y la equidad, la Iglesia no solo cumple con su misión espiritual, sino que también sirve como una fuerza moral y ética en la sociedad. Esto incluye abogar por leyes y prácticas sociales que reflejen los valores del reino de Dios, promoviendo la dignidad y el respeto por todos los seres humanos. La inclusión es fundamental para la vida de la comunidad de fe, ya que refleja el carácter de Dios y sus designios para la humanidad. La historia de las hijas de Zelofeade muestra cómo la inclusión no solo beneficia a los individuos directamente involucrados, sino que también enriquece toda la comunidad. Al incluir a las mujeres en la herencia, Israel no solo hizo lo correcto desde un punto de vista legal y ético, sino que también fortaleció la cohesión y la estabilidad de la comunidad. La inclusión promueve una comprensión más rica y completa de la fe y sus aplicaciones. Cuando diferentes voces y perspectivas son valoradas y escuchadas, la comunidad de fe puede evitar una interpretación unilateral de las Escrituras y puede aplicar los principios bíblicos de manera más efectiva y compasiva en un contexto diverso. Además, la inclusión en la comunidad de fe actúa como un testimonio poderoso para el mundo exterior. Demuestra que la Iglesia no es simplemente un reflejo de las normas y prejuicios de la sociedad más amplia, sino un contracultural reflejo del amor y la justicia de Dios. Esto puede atraer a aquellos que se sienten marginados o excluidos por la sociedad, ofreciéndoles un lugar donde pueden ser valorados y apoyados. Fomentar la inclusión requiere un compromiso continuo con la autocrítica y la reforma. La Iglesia debe estar siempre dispuesta a examinar cómo sus estructuras, prácticas y teologías pueden estar excluyendo a algunos y privilegiando a otros. Este es un proceso desafiante, pero esencial para asegurar que la comunidad de fe viva de acuerdo con su llamado a reflejar el carácter inclusivo y justo de Dios. Recordar y celebrar las historias de mujeres en las Escrituras y en la historia de la Iglesia es vital para comprender la plenitud del mensaje bíblico y el papel de todos en el cuerpo de Cristo. Las historias de mujeres como las hijas de Zelofeade amplían nuestra comprensión de cómo Dios opera a través de todas las personas, independientemente de su género, y subrayan la importancia de cada individuo en la promoción de la justicia y la equidad. Estas historias también proporcionan modelos de fe y coraje que pueden inspirar tanto a hombres como a mujeres en la actualidad. En una sociedad donde las mujeres a menudo enfrentan desigualdades,
Recordar estas historias puede fortalecer la determinación de luchar por la justicia y la igualdad. Además, pueden ayudar a desafiar y cambiar las percepciones erróneas y los prejuicios que a menudo limitan los roles de las mujeres en la sociedad y en la iglesia. Celebrar estas historias no solo honra a las mujeres que jugaron roles cruciales en la historia bíblica y eclesiástica, sino que también fomenta una comunidad de fe más inclusiva y equitativa. A través de la educación y la celebración de estas historias, las iglesias pueden crear espacios donde se valoran y se levantan las voces de las mujeres, promoviendo un diálogo más rico y una comprensión más profunda de la fe. Finalmente, recordar y celebrar las historias de mujeres contribuye a un legado de fe que enfatiza la igualdad y la justicia como principios del reino de Dios. Esto no solo impacta cómo se vive la fe dentro de la comunidad, sino que también afecta cómo esa comunidad se presenta y actúa en el mundo, buscando activamente rectificar las injusticias y promover la paz y la equidad. La historia de las hijas de Zelofeade nos llama a la acción, desafiándonos a no ser complacientes ante las injusticias, sino a ser proactivos en la búsqueda de la equidad y la justicia. Su ejemplo muestra que a menudo son necesarios el coraje y la determinación para desafiar las normas y estructuras injustas. Para las comunidades de fe, esto significa no solo reconocer las áreas de injusticia dentro de sus propias prácticas, sino también esforzarse por ser un reflejo del amor y la justicia de Dios en el mundo más amplio. Este llamado a la acción también implica educar y equipar a las comunidades para que reconozcan y aborden las desigualdades de género y otros tipos de injusticias. Las iglesias y las comunidades de fe pueden tomar la iniciativa en la formación de individuos y grupos para que entiendan mejor los principios bíblicos de justicia y cómo aplicarlos en sus contextos específicos. Además, inspirados por las hijas de Zelofeade, podemos buscar cambiar las legislaciones y políticas que perpetúan la desigualdad. Esto puede implicar abogar por cambios en las leyes locales y nacionales o simplemente comenzar con cambios en las políticas de nuestras propias organizaciones y comunidades, asegurando que reflejen la justicia y la equidad. Un llamado a la acción significa también crear redes de apoyo y solidaridad donde los esfuerzos por la justicia puedan ser sostenidos y amplificados. Al trabajar juntos, los creyentes pueden fortalecer su impacto en la sociedad y reflejar más efectivamente el carácter inclusivo y justo de Dios. La historia de las hijas de Zelofeade nos ofrece una poderosa reflexión sobre la justicia divina en práctica. A través de esta narrativa, vemos cómo la ley de Dios es interpretada y aplicada de manera que promueve la equidad y rectifica las injusticias inherentes a las estructuras sociales de la época. Esto nos enseña que la justicia divina no es un concepto estático, sino un principio dinámico que debe ser buscado y realizado en el contexto de las necesidades y desafíos reales de la comunidad. Esta reflexión nos anima a considerar cómo nuestras propias prácticas, tanto individuales como colectivas, se alinean con los principios de justicia que Dios establece en las Escrituras. Nos desafía a preguntarnos si estamos actuando de manera justa y si estamos promoviendo la equidad en nuestras esferas de influencia. Además, nos impulsa a buscar la guía divina en nuestros esfuerzos por entender y practicar la justicia, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el amor y la misericordia de Dios. Por último, esta historia nos recuerda que la justicia divina a menudo requiere que seamos agentes de cambio, dispuestos a cuestionar y reformar las tradiciones y leyes cuando no promueven el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Nos llama a ser valientes y persistentes en nuestra búsqueda de la justicia
inspirados por la certeza de que Dios está con aquellos que actúan en defensa de los oprimidos y marginados. El legado de las hijas de Zelofeade es un testimonio perdurable de fe y justicia que sigue resonando en nuestra sociedad actual. Nos recuerda que la fe implica más que creencias personales, requiere una acción comprometida con los principios de justicia que forman la base de nuestra comprensión bíblica del mundo. Este legado nos desafía a llevar nuestra fe a la esfera pública, luchando por la justicia y la equidad en todas nuestras relaciones y sistemas. Este legado también nos inspira a continuar la labor de aquellos que nos precedieron en la fe, quienes no temieron desafiar las injusticias de su tiempo y buscaron activamente hacer realidad los principios divinos de justicia y amor. Al recordar y celebrar historias como la de las hijas de Zelofeade, renovamos nuestro compromiso de vivir una fe que no solo se profesa, sino que se practica activamente en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Además, nos anima a educar y formar a las próximas generaciones para reconocer y abordar las injusticias, equipándolas con los valores y herramientas necesarios para continuar este trabajo esencial. Al hacerlo, ayudamos a asegurar que el legado de fe y justicia se mantenga vibrante y efectivo, influyendo en la sociedad de maneras que reflejan fielmente el corazón de Dios. El legado de las hijas de Zelofeade nos llama a todos a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a un futuro donde la justicia divina se manifieste plenamente en nuestras comunidades y en nuestro mundo. Nos invita a ser parte de un movimiento continuo que no se conforma con el status quo, sino que busca activamente transformar el mundo en línea con los ideales del reino de Dios. Este llamado a la acción se extiende más allá de los confines de nuestras iglesias y hogares, impulsándonos a influir en las estructuras políticas, sociales y económicas que nos rodean. Al asumir esta responsabilidad, los creyentes pueden convertirse en catalizadores de cambio, utilizando su influencia para promover políticas y prácticas que reflejen la justicia y la compasión que son centrales en las enseñanzas de Cristo. La historia de las hijas de Zelofeade también nos enseña sobre la perseverancia. Al igual que ellas, no se dieron por vencidas ante un sistema que inicialmente las excluía. Nosotros estamos llamados a persistir en nuestra lucha por la justicia, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Esta perseverancia es vital para lograr cambios duraderos y significativos en nuestra sociedad. Además, este legado nos desafía a reexaminar y expandir nuestro entendimiento de lo que significa ser justo y misericordioso. En un mundo lleno de desigualdades, la búsqueda de la justicia debe ir acompañada de un esfuerzo consciente por entender y abordar las necesidades de los más vulnerables y marginados entre nosotros. Por otro lado, el legado de las hijas de Zelofeade subraya la importancia de la unidad en la diversidad dentro de la comunidad de fe. Al trabajar juntos, a pesar de nuestras diferencias, podemos presentar un frente unido en la lucha contra la injusticia. Esta unidad fortalece nuestra capacidad de impactar positivamente en nuestra comunidad. Y más allá, este legado también nos invita a ser creativos en nuestra lucha por la justicia. Al igual que las hijas de Zelofeade, encontraron una manera de abordar las leyes de su tiempo de manera que incluyeran sus derechos. Nosotros debemos buscar formas innovadoras y efectivas de abordar las injusticias actuales que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas. Finalmente, celebrar y recordar la historia de las hijas de Zelofeade nos motiva a transmitir estas valiosas lecciones a las futuras generaciones.
Al hacerlo, no solo estamos preservando un legado histórico, sino también fomentando una cultura que valora la justicia, la igualdad y la fe activa. Al reflexionar sobre estos aspectos, se hace evidente que el legado de las hijas de Zelofehade es más que una historia antigua. Es una fuente continua de inspiración y guía para todos aquellos comprometidos con la construcción de un mundo más justo y equitativo, en fiel reflejo de los principios del reino de Dios.